Estás entrando a Se Desnuda la Piel podcast. Bienvenido. Bienvenidos, es un placer estar con ustedes. Hoy nos vestimos de manteles largos en su podcast Se Desnuda la Piel, ya que estamos en entrevista con la pintora Olivia González Zamarrón. Así es. Sí, Olivia, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte con nosotros. Te agradecemos el honor de darnos esta entrevista. Sabemos el artista y el nivel que tienes. El día de hoy tenemos el placer de acompañarte en la exposición Poiesis en la Fundación Sebastián. Así es. Platícanos un poquito de tu exposición, qué te impulsó, cuáles son tus motivantes. Siéntete libre de expresarte en este podcast. Sí. Yo tengo algunos años que no expongo en la Ciudad de México. La razón es justamente por problemas de espacio. Me gusta hacer formato grande en el óleo, la pintura al óleo y óleo encausto. Y ahora que regresé de la ciudad de Torreón a principios del año, quise visitar a Sebastián, que lo conozco hace unos 20 años, a través de un proyecto también artístico que yo realicé, que él conoce muy bien. Y coincidió con que él estaba iniciando un proyecto de pintura monumental y me invitó a participar. Es por eso que en esta exposición el cuadro que lleva el nombre de la exposición también es Poiesis, y es un cuadro de gran formato que mide unos 5 metros por unos 3 metros aproximadamente, un poquito más, un poquito menos más bien. Y es a raíz de ahí en donde nace el impulso de que si voy a pintar un cuadro tan grande, entonces vamos a hacer una exposición, una gran exposición. Me refiero gran en el sentido de que con un buen número de trabajo, de cuadros pintados, para este día, ¿no?, que estamos inaugurando. Y incluyo en esta exposición obra reciente que estuve pintando en el transcurso de este año, pero también incluyo cuadros que nunca tuvieron un espacio de exposición, ¿sí? Creo que tenemos en la Ciudad de México un leve problema, considero yo en lo personal, y creo que coincidimos con algunos otros artistas plásticos, de falta de espacios adecuados para presentar nuestro trabajo. Sí tenemos muy buenos museos, tenemos extraordinarios espacios, pero siento yo que algo sucedió en la última década, cuando empezamos a tener mucho interés por el arte visual, en diferentes modalidades. Entonces siento yo que está muy bien que el arte contemporáneo, todas las expresiones alternativas en todas sus manifestaciones visuales se presenten en los espacios, pero estaría bastante positivo para la creación de los pintores que también hubiera disposición para la pintura, ¿no? Claro. Porque creo yo que de pronto, por ejemplo, museos tan interesantes como el MUAC ahora, dedica espacios para obras muy importantes, muy interesantes, que podemos ver de algunos artistas que vienen del extranjero. Me parece fantástico, pero estaría también genial que también incluyeran en sus presentaciones la pintura, ¿no? La pintura que se está haciendo ahora. Ok, productor, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. ¿Qué nos dice usted de Olivia González Zamarrón? Yo sé que Olivia tiene muchos años trabajando. Desde los 16 años empezaste allá en Torreón, tanto con la literatura, a través de talleres, a través de cursos, y como con la pintura. Tu trabajo me deja impresionado porque es muy vibrante, es una plasticidad. He estado viendo tu obra que tú tienes en tu página personal de Facebook, donde hay algunos cuadros, pero es cierto, aparte de que no hay espacios de la calidad o del nivel para los artistas jóvenes, los artistas nacionales, también para los estudiantes y también para difundir ese arte que se queda guardado, prácticamente encerrado
en museos, y si no hubiera esos medios, los medios digitales, esa es nuestra búsqueda, por eso venimos aquí, es difundirlo. El arte siempre sigue siendo una propuesta, siempre sigue siendo transgresor, y más cuando es un trabajo, es un discurso propio. Tu búsqueda es un discurso propio. Escuchaba que tú mencionabas que es de alguna manera materializar el pensamiento y el tiempo a través de un cuadro. Sí, mira, les comparto, yo fui una chica muy precoz, me interesó la poesía desde muy temprano, escribí y formé un libro pronto, me lo publicaron en 1989, ya tenía mi segundo libro, antes una plaqueta de poesía, de poemas, editado por la Universidad de Zacatecas, después por la Universidad de Puebla, la editorial Premia, un libro de poemas que se llama La Ciudad del Plenilunio. Después participé en algunos libros colectivos de los encuentros nacionales de poetas jóvenes de México. Estoy hablando antes de tomar la formación profesional en la pintura, estoy hablando antes de mis 20 años, de mis 22 años. Cuando yo llego a la Ciudad de México, empiezo en la profesión de la pintura, y toda esta trayectoria con la literatura, digamos, como que queda un poquito truncadita, ¿no? De ninguna manera dejé de escribir, yo siempre he tenido esa necesidad expresiva, pero digamos que disminuyó la necesidad de publicar. Eventualmente me pedían textos para pues, revistas, periódicos locales, y de pronto me enteraba que por ahí habían publicado algo mío, pero nunca le di un seguimiento tan serio como se lo iba dando. Creo que algunos poetas de aquel entonces lo lamentaron, como Daniel Sada, por ejemplo. Daniel Sada en su momento me fue a buscar a la escuela de pintura y me dijo: Olivia, me gustó tu libro La Ciudad del Plenilunio, te queremos hacer una publicación en el Fondo de Cultura Económica. Y en ese momento yo pues era muy jovencita, influida por mis maestros y compañeros de escuela que decían que no podías hacer las dos cosas, que te tienes que dedicar solamente a una, y que bla 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 bla, y bueno, pues uno se va dejando también resolviendo las cosas de la vida. También yo tenía que resolver mi propia vida en la parte económica, en la parte emocional, en la parte de la pintura, en la parte del espacio donde pintar, en la parte de todo. Entonces las condiciones de vida que me permitieron escribir libros de poemas cambiaron. Tengo ahora muchas cosas que decir después de tantos años que han pasado, y me interesa seguir escribiendo. No me preocupa estas cuestiones del éxito, de que si publican y tener éxito y eso. No, yo creo que lo más importante es el proceso creativo, llegar a que uno tenga una satisfacción personal en cuanto a que llegué a lo que quise decir, ya sea con la palabra o ya sea con los colores, con la materia, con la pintura. Si esto es aplaudido o no es aplaudido, si esto es comprado, porque sí, eso es otro asunto, y ese asunto realmente no lo he atendido, y tal vez es una de las razones por las cuales lo que decía nuestro amigo Antonio, que sentía que yo he tenido poca difusión. Yo creo que también yo he tenido esa responsabilidad, porque no he hecho gran cosa para tenerla, solamente he participado en algunos concursos y ocasionalmente he ganado alguno. Realmente han sido pocos. Lo que pasa es que cuando pasan los años se acumula en el currículum y se ve como sorprendente, pero ni es tanto. Lo que pasa es que yo ya tengo varios años en esta profesión. Pero bueno, la calidad de tu trabajo es impresionante. Te ha adquirido el Museo Felgueres, que es uno de los museos más importantes que hay en el país, con una obra y con un equipo de selección muy interesante. Además, has expuesto en Europa, has tenido un trabajo muy importante por la calidad de tu trabajo, por tu discurso, y sobre todo a mí lo que me ha gustado más es los grafismos que usas. No solamente son las palabras, no solamente es un cuadro que va más allá, porque plantea una psicología, un estado emocional, una catarsis a veces, y a veces ese discurso que es el delirio. Encontrar en un cuadro un delirio que te invita a delirar es fascinante. Sí, a mí me impresionó, Olivia, ese tema, lo platicamos antes de la entrevista. El punto es que normalmente se piensa, y a ti te lo metieron y a mí en algún momento también me lo hablaron, que no tiene nada que ver la escritura y la pintura, o la escritura y la fotografía, y creo que no, creo que las artes están hermanadas. ¿Qué opinas tú? Bueno,
lo sabemos los artistas visuales, los artistas plásticos, y también los poetas lo saben, que la palabra escrita es el primer dibujo, ¿no? O sea, la escritura es el primer arte visual que realmente tenemos. ¿No? La escritura es algo que es si nos metemos a profundidad a hablar de la escritura, yo encuentro ahí unas veredas de misticismo, por ejemplo, de experiencias muy profundas, espirituales, y que son arquetípicas, porque no es que yo solo las tenga, ¿no? Esos sentimientos, esas necesidades y ese placer por el arte escrito en la parte visual, que lo podemos ver incluso en las piedras, ¿no? En las escrituras muy antiguas, porque somos humanos y todos, aunque seamos de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, en diferentes tiempos, como seres humanos tenemos las mismas condiciones, necesidades de expresión, en las mismas condiciones internas, en las mismas dificultades de vida en este mundo, porque estamos aquí, a dónde vamos, de qué se trata todo esto, ¿no? De la vida. Yo creo que esto es algo que siempre nos ha inquietado a todos los seres humanos, ¿no? A los artistas, como tú lo acabas de decir, un cuadro de Gauguin impresionante es de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. Cuando estaba allá en Tahití, y también es cierto, la cuestión gráfica es el primer símbolo, el primer jeroglífico, la belleza está ahí en ese signo que significa y empieza a volverte, ese signo que significa y se empieza a volver más significante cuando hay esa profundidad, cuando las palabras no alcanzan. Platicábamos la otra vez que Pizarnik, la poeta, se desesperaba con las palabras que ya no le alcanzaban. A lo mejor ella no tenía esa experiencia de pintura y volvía a las palabras colores, volvía a las palabras sensaciones, que tu obra es, a pesar de que es abstracta y que siempre se ha pensado que el arte abstracto es frío, en tu obra no encuentro eso. Tu obra es muy emotiva, muy fuerte. Siento que te desgasta mucho trabajar sobre ti. Gracias. Tengo distintos momentos viscerales, emocionales, intelectuales a la hora de trabajar la pintura. En algunos momentos es muy placentero el goce de la materia en sí misma y la condición, el comportamiento del color, por ejemplo. Todo eso lo disfruto mucho, pero también en ocasiones también son cuadros catárticos que atraviesan por procesos difíciles. Por ahí hay un cuadro que habla de violencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, aunque sea abstracto, pero yo creo que se siente eso. Y bueno, es porque, pues no quiero hablar de eso mejor, pero ya sabemos por qué, ¿no? Y es algo muy bueno. Pero también hay otros temas que me interesan, que es la alegría de vivir, el placer por el contacto entre nosotros, los seres humanos, esta calidez humana que puede haber entre nosotros, esta hermandad que se puede manifestar a través de contactos visuales, ya sea por la poesía sobre todo, ¿no? Y luego ya vienen las otras artes. A mí en general, pues me parece que la poesía es antes que cualquiera de las manifestaciones. Hablemos de cine, hablemos de lo que queramos, de fotografía, de danza. El artista es un poeta en cierta manera, ¿no? O sea, aunque no se dedique a manejar la palabra, ¿no? Pero esto que decías yo en algún momento que empezamos la entrevista, algunas personas también me han dicho que hay diversidad en mi trabajo, que hay como que ves un cuadro y luego ves el otro y es como distinto, ¿no? Yo siento esta conversación y este diálogo muy, muy
digamos, muy fluida con los pintores, porque otro pintor, por ejemplo, no todos, pero hay algunos que podemos coincidir en ese lenguaje plástico, de que dice, bueno, sí, aparentemente es diferente, pero en realidad este texto, esta textura lograda con puro texto, pues tiene que ver con esas capas de colores transparentes que son óleos, y que es un color transparente sobre otro color transparente, y que acá, aunque sea texto, pero de alguna manera la manera de manejar esa factura y esa como sensualidad de la materia, aunque sean diferentes recursos, son similares, ¿no? Entonces yo creo que aunque sean diferentes, a veces los cuadros, sobre todo cuando ha pasado algún tiempo entre cuadro y cuadro, hay se puede sentir, yo soy consciente de lo que estoy haciendo, o sea, todo lo que hago lo hago con mucha conciencia, ¿no? Cada pincelada, cada puesta de materia sobre la superficie tiene una intención, tiene un porqué desde el principio. Si al principio yo empiezo el lienzo o la superficie con palabras, yo sé por qué lo estoy haciendo y sé que al final va a tener un sentido, aunque se cubra una buena parte de las palabras y otras partes no se cubren. Y tú puedes leer en la pintura sobre capas y capas de pintura sobre capas de pintura, y de pronto por ahí alguna palabra muy atrás o muy en medio, ¿no? Entonces es una labor compleja, es complejo, o sea, no es fácil. No es así. Un trabajo gratuito, es un trabajo que está reposado, que está llevado como si fuera es una expedición de color, y es una expedición de un concepto. Eso me queda clarísimo por la complejidad de aparente simpleza, pero es una complejidad pincelada por pincelada. Cada textura es un esqueleto el que está sosteniendo una idea. El que, como tú lo decías, lo platicábamos hace rato, es la manera en que el tiempo y el pensamiento se materializan. Así es. En tu caso, Olivia, ¿eres originaria de Torreón, Coahuila? Sí, soy de la ciudad de Torreón, Coahuila. ¿Y eres egresada de la EMPEC, de la Escuela Nacional de Pintura La Esmeralda, sí. Pero es importante, tú comentabas el tema de los premios. Los premios son reconocimientos interesantes, pero finalmente el artista es el creativo, ¿no? Detrás de todo esto, y yo creo que al artista no le interesa. Yo creo que son simplemente tangencias, ¿no? Es tangencial, está puesto, hecho esto. En cierto momento de mi vida, por ejemplo, yo que decidí muy joven independizarme de mí, pues en muchos sentidos, pues claro que un premio era muy importante. Claro. Curiosamente no los gané en ese momento, sino después, pero bueno, creo que ya vamos a empezar. Sí, te agradecemos mucho el tiempo, Olivia, muchas gracias, es un honor estar contigo nuevamente. La exposición va a estar aquí varios días. Hasta febrero. Ok, pues muchas gracias. Que estés muy bien. La exposición se encontrará en Avenida Patriotismo 304, en la Fundación Sebastián. Esto es en Colonia San Pedro de los Pinos, entre las calles 7 y 5, en la delegación Benito Juárez. Se bajan en el metro San Pedro de los Pinos y caminan hacia Patriotismo, como unas 5 calles, ¿no? 3 calles. Y a su mano izquierda encontrarán 2 calles. Un espacio impresionante. Sí, muy interesante. Amigos, los dejamos porque nosotros también vamos a ver la exposición. Hasta la próxima. Pero recuerden, @pieladentro, @oscov, se desnuda la piel podcast, y ¡qué color! Los colores son fantásticos, los colores. La textura. Claro, sí, la textura es fantástica. Mira, amigos, los dejamos, nos vamos a la exposición y esperamos que ustedes se den su vuelta por aquí. Hasta la próxima.